Bueno, el taller de hoy, que se llamó Hablar del dragado es hablar del puerto, y un poco la idea fue historizar esta actividad tan fundamental para el funcionamiento del puerto. Historizarla, acá al fondo se ve, atrás mío se ve la línea de tiempo, que es un poco lo que les propusimos pensar a los chicos, es, bueno, dragar o el dragado como actividad portuaria es inherente al funcionamiento del puerto como tal. Y fuimos comparando los distintos momentos históricos y quién tenía a cargo esa actividad según el modelo. Por ejemplo, el Ferrocarril del Sur primero, el Estado luego y finalmente la parte privada. Como talleristas convocamos a Luis Pérez, que es ex trabajador de dragas y secretario general del sindicato El CIPEDIP, que es el sindicato de dragado y balizamiento, a María Silveria Nucci, y ella se define como mujer de embarcado, hace 37 años está casada con un trabajador de dragas y actualmente enfermera de guardia del Hospitalito. Y por último, Jimena Panis, que es la primera mujer que entra a trabajar embarcada a una draga bahiense. Bueno, y en definitiva se habló de distintos aspectos que tienen que ver con el trabajo de la draga en relación y articulado con la vida cotidiana, con los cambios en la historia, y bueno, y se desarrolló la actividad teniendo en cuenta que el objetivo mayor de estos encuentros tiene que ver con historizar para comprender lo que pasó antes, para poder entender mejor el presente y poder proyectar más eficiente o eficazmente el futuro. Eso se hace con una lancha donde marca la profundidad, va marcando a una distancia no menor de 10 metros. Acá se ve después dónde hace falta dragar, para que la draga no vaya y haga un gasto innecesario. No que drague acá y acá está bien, tiene que dragar en esta zona. Para eso se usa ese equipo. Este es el primero de 4 talleres. El siguiente es el 27 de junio. Vamos a trabajar en torno a YPF. También vamos a historizar YPF desde el 22 a la actualidad. Y interesante, bueno, además de que sale en el diario, lo elegimos porque la escuela de los chicos se llama Mosconi. Y no saben los chicos quién era Mosconi. Muy interesante fue a partir de la noticia de último momento de YPF, empezamos a indagar en los chicos quién era Mosconi. De hecho, de quién era el busto ese que ven todos los días de su vida cuando entran a la escuela, frente al cual saludan a la directora, y no sabían. Bueno, nosotros vamos a empezar a trabajar con el tema del petróleo desde un busto. Y los que siguen son después de las vacaciones de invierno y vamos a indagar en torno al polo petroquímico como ejemplos de dos situaciones. El polo petroquímico en los 70 como una empresa con mayoría accionaria estatal y el mismo polo petroquímico 2 décadas después manejado por el capital multinacional. Bueno, el proyecto anual del Museo del Puerto este año se llama Manufacturas Buitenses de la Industria. Es un proyecto que está subsidiado por la Secretaría de Cultura de la Nación a partir de que el museo fuera designado como uno de los puntos de cultura del país. Y ese proyecto consiste en indagar y problematizar cuáles son las percepciones que tienen los vecinos de la localidad de White en particular acerca del desarrollo industrial. Cómo esas concepciones fueron cambiando a lo largo de la historia, cuáles son las condiciones materiales o las transformaciones históricas que están en la base de esas modificaciones. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, por qué en los años 70 en general los vecinos de Ingeniero White tenían una mirada muy auspiciosa acerca de la erradicación de la industria petroquímica, porque consideraban que iba a traer trabajo, ¿no? Y porque en los 90, a partir de los 90, esa mirada empieza a cambiar y empieza a ser asociada con factores más negativos. O sea, en definitiva, cuáles son los procesos históricos que están en la base de ese cambio de percepción relacionada con la industria, ¿no? Nosotros consideramos que son casos testigos, son ejemplos que permiten de alguna manera considerar ese proceso de cambio justamente acerca de las percepciones de la industria y que se articula muchas veces en torno a el proceso de privatizaciones y cómo ese proceso modificó de alguna manera todo un modo de vida que había estado vigente durante muchas décadas, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión de quién pasa a prestar el servicio, si es el Estado o es el privado, sino que tiene que ver con modificar todo un modo de vida, ¿no?
Hola, buenas tardes. Nos encontramos acá en otro espacio y estamos junto acá con Mirta Mántaras. Hola Mirta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, lo que estábamos ahí conversando un poco, a mí me gustaría que nos cuentes un poco cómo es que vos te acercás a los juicios acá en Bahía Blanca, allá por los años, en la década de los 80. Sí. Bueno, lo que en realidad nosotros vinimos, nosotros digo porque yo empecé trabajando con la APDH de Neuquén. A mí me convoca Monseñor de Nevares para trabajar con los juicios de allí y al poco tiempo sucedió esto que en esa época Alfonsín le había dado a los militares, a los tribunales militares, que juzguen los hechos de violaciones de derechos humanos, porque él pensaba que podrían autodepurarse. Bueno, en realidad era el tribunal militar con los mismos militares que habían estado antes. El ministro de Defensa era Río Cedeñú, que está acusado en Salta de ser partícipe del genocidio salteño. En fin, los asesores por lo visto no eran muy buenos. Eso es muy importante también, tenerlo a mano. Porque Alfonsín en esa época se había acercado a los del CEMIDA en la campaña y pensaba que los del CEMIDA eran los militares democráticos más aptos para enfocar todos los temas relacionados con el área y los derechos humanos. Pero cuando subió a la presidencia, prefirió otros asesores. Y así nos fue. Entonces, en septiembre de 1984, el Tribunal Militar, que era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, porque se juzgaba a oficiales superiores, dijo categóricamente que las órdenes eran inobjetables, que había que investigar a los cautivos, por eso los detenían, porque eran a ver si eran o no eran subversivos. Y en tercer lugar, que los testigos que habían declarado se habían concertado para mentir, con lo cual indirectamente quería decir que también tenían que ser investigados, ¿no? Bueno, fue un escándalo porque se desbarataba esta confianza y esta propuesta en la que nadie creía, porque ni los organismos estaban todos en contra, nadie creía porque era un disparate, por decirlo dulcemente. Y cuando esto sucedió, cobramos conciencia de que habíamos perdido bastante tiempo. De todas maneras, perdimos hasta el mes de septiembre. De todas maneras, estaba previsto en la ley 23049, que fue la que habilitó este sistema, la reforma a un artículo del Código Militar, y entonces establecía que si ellos no juzgaban, pasaban a las cámaras federales. Las cámaras federales eran la misma que el cuerpo de ejército, o sea, 5 en todo el país. Y como Neuquén y toda esta zona, Viedma, el sur, correspondía a Bahía Blanca, porque acá estaba el cuerpo de ejército que comandaba toda esa zona, corresponsalía en toda esa zona, no vinimos a Bahía Blanca con todas las causas de Neuquén. Y acá en Bahía Blanca trajimos también las de Viedma, las de Más Bariloche, otras cercanas, de los lugares cercanos, y comenzó el juicio en la Cámara Federal de la ciudad. Este juicio tuvo cosas interesantes, originales. Por ejemplo, que estuvo Adel Vilas declarando un mes y se había venido con 3 valijas grandotas de material. Ahí fue que trajo el plan del ejército. El plan del ejército último, o sea, que él nos dijo en la declaración que se había aprobado a mediados de 75 y que contenía todo el diagrama del golpe de Estado. Y contenía en su anexo 2 de inteligencia la definición del oponente, sí, con todos los agrupamientos. Vos decís que, para que aclare un poquito al público,
el plan de septiembre del 75 ya incluía el golpe de Estado de marzo del 76. Estaba planeado por el ejército desde antes. No era vamos a aclarar. El plan del ejército aparece fechado en febrero del 76. Pero Vilas, lo que nos cuenta en la indagatoria, es que ese plan estuvo aprobado por 50 generales en el mes de julio del 75. O sea, antes del golpe. Un año antes. Claro, un año, pero más o menos. Y también se aprobó en agosto la modificación del reglamento RC91 de operaciones contra elementos subversivos. Y fíjense por qué es tan importante. Porque en el juicio a las juntas estuvieron todos los reglamentos en examen, pero no el plan del ejército. O sea, este estuvo guardado con 7 llaves, en forma totalmente críptica, porque nadie abrió la boca en el juicio a las juntas sobre este documento, y Vilas lo trajo acá para justificar su defensa. Dijo, ven que yo cumplía con las directivas porque está en el plan escrito. Bueno, lo que le decíamos nosotros era que si estaban escritas cuestiones, órdenes ilegales o ilícitas, no se podía decir, luché con el reglamento que estaba lleno de órdenes ilícitas en la mano, por lo tanto no soy responsable de nada, porque era absolutamente imposible sostenerlo. Desde hace un tiempo elegimos un camino, que las oportunidades sean el derecho de 40 millones de argentinos y argentinas. Oportunidades para que el orgullo sea parte de cada día y para imaginar lo que vendrá. Oportunidades para que cada familia sea el mejor comienzo y mucho más también. Para que cada esfuerzo sea parte de nuestra dignidad y de un proyecto cada vez más grande. Para que la suma de cada mirada siga transformando realidades y para construir un país mejor. 40 millones de protagonistas. Hay futuro, porque hay presente. Otra de las argumentaciones que escuchamos a los genocidas, sobre todo los cuadros medios y demás, es que cumplían órdenes en sus acciones. Por supuesto, pueden cumplir órdenes, sí, cumplían órdenes. Había órdenes que iban bajando. Cada jefe accionaba la máquina de matar, la palanca que tenía a su mano, por medio de una orden. Y así todas las órdenes se retransmitían y ellos cumplían. Pero lo que pasa es que ellos cumplían vocacionalmente, porque ningún militar argentino puede obedecer una orden ilícita. Exacto. Ninguno. Y muchísimo menos durante todos esos años. Porque puede ser que por equivocación alguien cumpla una orden ilícita, pero si aún subordinado alguien le dice queme estos documentos, queme estos papeles, los que le prende fuego, pero si le dice queme este señor, no puede. Claro. Esa es la diferencia. Y si es demasiado obvio, demasiado ilegal como para ponerlo como excusa, ¿no? Claro, y ellos hacían eso, queme a ese señor con la picana, queme a esa señora. Sin embargo, Mirta, hasta el día de hoy, ahora en los juicios de hoy, siguen poniendo los mismos argumentos ellos, ¿no es cierto? Bueno. Porque lo único que se defiende es hablando de la guerra, de los dos bandos, acá lo venimos, todavía no tenemos sentencia, pero lo venimos viendo. Bueno, pero eso no es así. No, claro. Está demostrado históricamente, porque los hechos que yo estoy contando sucedieron en la realidad. En la declaración de Videla diciendo que habían quedado sin capacidad operativa de ser aniquilados, está en todos los diarios de la época. Es una cuestión que nada más que ir a pedir el diario, y lo debe estar acá inclusive en la Nueva Provincia también, porque salió en todos lados.
sale Videla, el jefe del ejército, a decir que habían perdido completamente su capacidad operativa, que es sinónimo de aniquilamiento, porque aniquilar, que es lo que ordenaban los decretos, en términos militares, quiere decir detener, digamos. quiere decir que pierdan la capacidad operativa. Ejemplo, en un conflicto, aniquilar es encerrarlos a todos en la plaza, en una plaza de las Fuerzas Armadas, de los ejércitos, y quitarles todas las armas. Al estar desarmados y controlados por ellos, se considera aniquilados. Claro. No era aniquilar a las personas, sino aniquilar el accionar. Y hay que saber un poquitito nomás de derecho militar para poder decir esto, y hay que tener una conciencia clara de lo que es la aplicación de las leyes internacionales para los juicios de hoy. Porque hoy nosotros tenemos jueces que no están de acuerdo con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa. Dicen, no, porque acá, no sé si ustedes se acuerdan cuando vino Kirchner a decir que iba a reabrir los juicios, empezaron a salir todos los profesores de la universidad. Todos los profesores de la universidad, toda la gente que habla y que es consultada, sale diciendo, no, esto no se puede hacer, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Cosa juzgada. Cosa juzgada, lamentablemente, ya no podemos volver atrás, etcétera, etcétera. No, porque todo el derecho internacional se basa en dos premisas. El deber, no el deseo, el deber que asumen los estados de prevenir los delitos internacionales o castigar si han sucedido. Prevenir o castigar. ¿Y cuáles son los delitos internacionales? La moral mínima, aceptable por un pueblo civilizado, que es no tortura, no muerte, no disponer de la vida del otro, no disponer de la salud, del cuerpo del otro. Son elementariedades. Ni por cuestiones económicas, ni por razones de Estado, ni porque haya conflictos. No hay razón aceptable en el derecho internacional para no cumplir con el deber de prevenir. Y si sucede, el deber de castigar. Por eso está la Corte Interamericana de Derechos Humanos insistiendo. Y todas las resoluciones del Tribunal de San José de Costa Rica son obligatorias para nuestra región. No hay tutía. Si ellos dijeron, esto es así, hay que castigar, Argentina debe abrir sus juicios para castigar a los culpables, debe abrirlos. Porque ahí está el Tribunal de San José de Costa Rica, que es el mismo que está instando a Uruguay a que abra sus juicios, Brasil, a que abra sus juicios, porque asumieron el deber. Y estamos en la mínima de la moral. No estamos exigiendo actos heroicos, ni que un tipo se mate para no. Seguimos después del corte, Mirta, ¿te parece? ¿Podemos contar con vos 15 minutos más? No sé si nosotros íbamos a ir a la reunión de la cámpora. Nos no espera, sé si Tati, nos espera. ¿Nos espera? 15 minutos más y vamos. Sí, cómo no. El monóxido de carbono no se ve ni se huele, pero mata. No uses el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente. Consumen mucho oxígeno. Tomemos conciencia. Secretaría de Salud. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. Para empezar, primero vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es el programa Café y Cultura. Este programa depende de la Secretaría de Cultura de la Nación y el objetivo, lo que busca es generar espacios de debate, intercambio de opiniones y reflexiones y experiencias de diferentes personalidades de la cultura y de la historia de nuestro país.
Lo que se propone el programa Café Cultura es sentar a todos los argentinos en una mesa o en un centro cultural, como es en este caso, y elaborar conjuntamente diferentes reflexiones acerca de diversas temáticas que van desde la cultura, la sociedad, la educación y la política en sí misma. Así que bueno, hoy tenemos el orgullo de estar representando a Tati Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bien, soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tengo 3 hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana. Jorge, el mayor de mis hijos, vive en España, se fue hace muchos años. Allá se casó con una morenísima catalana. Tengo nietos catalanes, mellizos, de 25 años. La más chica es Fabiana, 4 varones también, 4 nietos, o sea, tengo 6 nietos varones. Y llegó hace 3 meses la Juana, mi bisnieta, la primer mujer después de tantos y tantos varones. El segundo de mis hijos, Alejandro Martín Almeida. Ale tenía 20 años cuando lo desaparecen. Ale estaba cursando primer año de medicina, trabajaba en el Instituto Geográfico Militar, era un militante, cosa que yo no sabía nada de nada. Y ya les digo, un 17 de junio de 1975, si hablamos de memoria, hay que recordar que esa palabra desaparecido, que no la conocíamos, que no la practicábamos, nos dimos cuenta después que algunas ya habíamos empezado a nombrarla. Un gobierno constitucional de Isabel Perón, López Rega, Rucauf, Luner y tantos otros, constitucional, de democrático, absolutamente nada. Porque ya en los años 74 y 75 se empieza a practicar el terrorismo desde un Estado constitucional. Hay alrededor de 2.000 entre detenidos, desaparecidos, asesinados durante los años 74 y 75 con esa cruel agrupación parapolicial, la AAA, ese brujo López Rega, pero que todos estaban totalmente enterados de lo que estaba haciendo. De los 600 centros clandestinos que hubo en la Argentina, ya 3 funcionaban en los años 75. Lógicamente después ya el golpe, ¿no es cierto?, y las desapariciones son sistemáticas y respondiendo a un plan perfectamente organizado. Si no hubiera sido, Dios mío, por la desaparición de nuestros hijos, yo estoy segura que no los hubiéramos conocido, porque bueno, cada una tenía su familia, sus amigos, su profesión. Bueno, yo soy maestra, docente, jubilada de hecho. En mi caso, toda mi familia militares, coroneles, teniente-coroneles, comodoros, vicecomodoros. Yo me crié en ese ambiente, un ambiente de antiperonismo total, gorilas. Yo era una gorila que me salían los pelos por todos lados. Me acuerdo tantas veces que Alejandro, con su 1,80 m, con esa sonrisa siempre
me abrazaba fuerte y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo la quiero, me decía Alejandro, ¿no? Y yo no entendía nada, no dieron la vida, se las arrancaron. Ellos querían vivir, tenían un proyecto, eran chicos alegres, amaban la vida, querían cambiar el mundo. Y cuando algún todavía trasnochado dice, por algo será que los han desaparecido, nosotras decimos con mucho orgullo, por supuesto que fue por algo, no fue ni por estúpidos ni por perejiles. Ellos asumieron un compromiso político-social, así que claro que fue por algo. En buena hora